con la tertulia que, como cada día, a las 10 de la mañana empezamos aquí en Getafe Despierta. Vamos a empezar por saludar primero a nuestros invitados, como se anunciaba anteriormente. Nos acompañan en el estudio Mónica Cobo, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. A vosotros. Fernando Lázaro, concejal del Partido Popular. Buenos días. Muy buenos días a todos los getafenses que nos escuchan. Y Raquel González, directora de Getafe Capital. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues hoy titulábamos nuestro programa Getafe Negro. Hablamos un poco de este festival, si os parece, si me gustaría conocer, pues, qué supone este festival para la ciudad. Alguna primera valoración sobre lo que representa Getafe Negro para Getafe ya en su 8ª edición. Pues el Festival de Getafe Negro, de novela negra, realmente es, yo creo que un motivo de enorme satisfacción cultural para toda la ciudad de Getafe, porque es un festival que, desde luego, gracias a la inmensa labor que ha desarrollado Lorenzo Silva como comisario del mismo, ha ido cogiendo cuerpo, ha ido cogiendo fama, ha ido cogiendo relevancia dentro del mundo de la literatura, y a día de hoy yo creo que junto con el de Gijón y el de Barcelona podemos estar hablando de uno de los 3 principales festivales de novela negra, y a nivel europeo e internacional tiene mucha repercusión. Por lo tanto, nosotros desde luego siempre hemos apoyado este festival con todos los instrumentos que estaban en nuestra mano, tanto en el gobierno como ahora en la oposición, y estamos muy orgullosos de que un año más se celebre este festival, y estamos muy satisfechos de que Getafe siga estando en el panorama de la literatura, y concretamente la literatura negra, pues en un puesto de relevancia. Mónica. Yo estoy también bastante de acuerdo con Fernando. En ese sentido, yo creo que fomentar la cultura, fomentar la lectura, en un momento en el que los jóvenes deberían de involucrarse más en estos temas a nivel de lectura, y conocer lo que es, por ejemplo, lo que es la novela negra. Es algo apasionante a quien le gusta la lectura, y creo que, en todo caso, apoyar siempre o fomentar la cultura es algo que para el municipio y para los getafenses es algo que nos llena a todos de orgullo en este momento. Pues sí, son 8 ediciones ya de Getafe Negro. La verdad que es un festival que nació poquito a poquito, diciendo a ver si podemos asentarnos, a ver si podemos crecer, a ver si podemos convertir esto en algo grande. Yo creo que lo han conseguido. Se ha conseguido que Getafe Negro pues sea, como decía Fernando, una cita consolidada en el ámbito ya no solamente de madrileño, sino a nivel nacional e incluso internacional. Yo creo que es un festival que tiene muchas ítems para marcar en amarillo, para decir esto no me lo puedo perder, y la verdad que es un programa completísimo con muchísimas actividades, y además con un aliciente que tenemos ahí, a ver el mercado ya por fin, ¿no? Ojalá, a ver si ya de una vez abren las puertas y podemos disfrutarlo todos ahí y vivir, pues lo que dice Raquel, efectivamente, que es un festival plagado de actividades, no solo las propiamente literarias, sino que viene acompañado siempre de actividades de divulgación, de difusión, de entretenimiento y, en el fondo, de enriquecimiento de la vida cultural. Así que ansiosos, expectantes, y yo, por mi parte, desde luego, muy orgullosos. El otro día hablaba Raquel, y yo creo que será una de las de las novedades, yo decía yo en la entrada, esa inauguración. Me comentabais fuera de micrófono que creo que no va a haber inauguración oficial del mercado municipal. Yo no sé si se abre directamente ya desde hoy, si se empieza desde el sábado, que es cuando empieza una exposición, como decía Fernando. No solo se va a hablar de literatura, fotografía. Creo que hay una exposición del Instituto Goethe, ¿no?, en el mercado, pero por lo visto no va a haber inauguración oficial, pero ya por lo menos los ciudadanos y los vecinos podremos entrar y ver cómo ha quedado esa remodelación del mercado municipal, que lleva tanto tiempo, después de las obras, tanto tiempo, y con tantas ganas de verlo, a ver cómo ha quedado. Sí, hasta donde nos comentaron el día de la presentación, que les preguntamos precisamente si se iba a hacer una inauguración oficial, y nos dijeron que los recursos que se destinarían a una inauguración, que los pensaban destinar a otras cosas más útiles, que se iba a abrir directamente, que se iba a poner de largo en este Getafe Negro, que se iba a poder visitar y a ver, pero que no iba a haber una inauguración como tal. Por lo tanto, se abrirán las puertas, entiendo que en la primera actividad que se haga. Una inauguración, al fin y al cabo, es lo de menos. Lo importante es que, efectivamente, esta importantísima infraestructura, tanto cultural como comercial, por fin se pone al servicio de los vecinos de Getafe. Es un edificio que, inexplicablemente, estuvo cerrado durante alrededor de 16 años, en una ubicación tan especial y tan céntrica, y tan de todos,
Y la buena noticia es que yo creo que gracias al trabajo que realizamos desde nuestra etapa de gobierno como el Partido Popular, recuperamos esta infraestructura para todos los vecinos de Getafe y desde luego estamos encantados de que por fin, antes o después, con más o menos retraso, por el motivo que puede haber sido, esta infraestructura se ponga al servicio. Y creo, sinceramente, que se haga en el hilo, en el marco del Festival de Getafe Negro, todavía es un motivo de doble alegría. Por lo tanto, realmente estamos ansiosos de poder ver esta infraestructura dando servicio a los vecinos de Getafe, que es lo que siempre tuvo que haber hecho, y en el marco de una manifestación cultural tan importante. Y no solo para las actividades culturales, sino desde aquí también reivindico que este mercado tiene que recuperar también la actividad que siempre tuvo del lado comercial, porque yo creo que es un escenario fundamental para dar a conocer las distintas actividades comerciales que tienen lugar en Getafe. Estoy pensando desde ferias del libro, mercados de flores, actividades que tengan que ver con la hostelería. Es, en definitiva, yo creo que el mejor centro de exposición de la actividad cultural y comercial que tiene Getafe. Nosotros trabajamos desde el primer día para recuperarlo y volverlo a poner en servicio para los vecinos de Getafe y estamos muy contentos de que este otoño, por fin, abra sus puertas, con inauguraciones en ella, porque es lo de menos, y podamos empezar a disfrutarlo a diario con una programación que sea de calidad. Lo que pasa es que sí es cierto que ha generado mucha polémica. Hubo unas fotos que subió, en este caso, el portavoz del Partido Popular, si no recuerdo yo mal, si no me estoy equivocando, Juan Soler, que subieron a las redes sociales dentro de la instalación, en la cual ha habido mucha polémica. La alcaldesa creo que llegó a decir que podía llegar a denunciarles por entrar en el edificio. Pero yo creo que es una reacción exagerada. Yo no sé si... No entiendo, todavía no entendemos por qué esa reacción tan airada por parte de la alcaldesa, porque, sinceramente... Todos sabemos que políticamente no es un proyecto suyo ni es de su autoría. Estas fotos se realizan dentro de una situación de espontaneidad, porque nosotros pasábamos por ahí en determinado momento. Obviamente el personal que ha estado desarrollando esta obra, pues tienen determinados concejales un conocimiento. Se nos ofreció pues poder pasar a echar un vistazo, pues con la ilusión que tenemos todos en ver este edificio acabado, en puesta en marcha y al servicio de todos los getafenses. Y como cualquier persona que no entra en un edificio, una cosa así, pues nos hicimos unas fotos y yo creo que es de lo más natural y de lo más humano, y lo que no tiene sentido es una rabieta, porque yo creo que es una rabieta de la alcaldesa porque se hicieran unas fotos en un edificio que todos, y estoy convencido, todos los getafenses estamos deseando que se abran las puertas, que lo empecemos a disfrutar, que dé servicio y que pues se convierta en un referente más de la ciudad de Getafe. Y otra de las críticas que ha salido con el mercado también en estos últimos días, aparecían al cabo de la calle, si no recuerdo yo mal, en el periódico Al Cabo de la Calle la semana pasada, era en concepto del diseño, hablaba sobre el diseño y pues estas cosas que siempre sabéis que para los gustos hicieron los colores. No sé qué es vuestra opinión sobre este diseño que tiene el mercado. Claro, sí, por ejemplo, Mónica, no sé si te gusta o no, porque esto al final va a gustos y va a opiniones. No le gustará, supongo que dirá que no le gusta. No. Está en su papel. Yo sé que Fernando no le va a gustar lo que le voy a decir, pero es verdad que a mí, como getafeña, no me gusta. No me gusta porque creo que se ha respetado poco lo que era la estructura básica del mercado. Creo que a lo mejor un mercado castellano del siglo XX hubiera ido más acorde. Otra cosa es que no critico el proyecto que el Partido Popular hizo en su momento para el diseño del mercado. Ellos pensaron que era lo más adecuado para la ciudad. Yo solo respeto, como respetaré las decisiones futuras que tome el gobierno. Por supuesto, estamos hablando de colores. Para gustos los colores, otra cosa está claro. Que las comparta o las deje de compartir, pero para mi gusto creo que a lo mejor se podría haber buscado otro tipo de diseño. Algo más neutro, quizás, desde la línea Ciudadanos, ni sí ni no. Si se me permite no pronunciarse, ¿no? Una sí, te cosa... te acabo de decir que creo que a lo mejor un mercado castellano del siglo XX hubiera estado más apropiado por el enclave, por la arquitectura de la plaza, por todo. Sí, eso estamos... Ni sí ni no, ni blanco ni negro, no. Hablamos de gustos, efectivamente, hablo bastante son claro, colores. Fernando, Y yo creo que la encuesta precisamente que publicó Al Cabo de la Calle, que tuvo una amplia participación, consolida que doña Mónica Cobo, pues bueno, no está en línea con los gustos del municipio y de los getafenses, porque por una amplia mayoría el edificio del mercado, con su diseño, que es cierto que es un diseño singular, pero bueno, que puede responder a los tiempos de la arquitectura actual, pues sí que gusta a los vecinos de Getafe. Y independientemente, como estamos hablando de colores, los gustos son muy particulares. Lo que nos tiene que gustar, y yo creo que muy bien lo ha expresado Mónica Cobo, es el proyecto, el impulso, la decisión que se tomó política de recuperar una infraestructura que estaba abandonada y que quisimos poner al servicio de la cultura y el comercio de todo Getafe.
A mí el mercado, la verdad que me gusta el diseño. Me parece bastante rompedor, me parece bastante innovador. Lo que no me parece es una rehabilitación del mercado. Pero bueno, al final parece que se ha escondido el mercado delante de un diseño que a mí personalmente me gusta. Así como el del Teatro Madrid no me gustaba, por lo menos las infografías que se conocieron me parecía que rompía demasiado y que no era lo adecuado. Sí que el mercado me parece que es una estructura que puede ser bonita, pero sí que no me parece una rehabilitación. Sí que es verdad que por dentro, los que lo habéis podido visitar, sí que se conservan esas estructuras internas y ahí sí que podemos ver los restos de lo que fue el mercado de Getafe, pero exteriormente sí que se ha perdido un poco. Yo sí, si me permite, simplemente quería puntualizar una cosa porque fui parte viva de la creación de este proyecto. Sí es cierto que se ha hablado mucho en cuanto a que si es una rehabilitación o no es una rehabilitación, si se ha recuperado el sentido de mercado o no. Es cierto que en un primer momento el proyecto tuvo una andadura destinado precisamente a recuperar su función de mercado, y incluso en la línea de otros mercados de mucho éxito que se han conocido pues en la capital, pues en Madrid, en Barcelona, mercados que tienen un componente pues gastronómico, turístico. Nosotros en esa línea comenzamos a trabajar y llegamos a consultar incluso a 3 expertos del sector. Y todo el mundo, y son recomendaciones que se nos dieron desde el punto de vista técnico, nadie recomendaba ese tipo de aperturas, porque son mercados que están muy vinculados a ubicaciones turísticas, de mucho tráfico turístico, es decir, no es al final el vecino de todos los días el que va a esos centros, sino que es el turista. Y porque además una infraestructura de este tipo de centros comerciales recuperados con componente gastronómico y turístico, puede generar un efecto negativo alrededor del comercio ya establecido que funciona, porque canibaliza la atención. Entonces nosotros, con ese tipo de recomendaciones, obviamente decidimos reorientar el concepto del mercado en sí hacia una infraestructura, como decimos, que sí que diera servicio a los vecinos de Getafe, descartando ese tipo quizás de instalaciones que estaban de moda, es cierto pero que funcionan en determinados ámbitos, y en este caso creíamos que podía incluso ser un mal para los vecinos y para el comercio ya establecido, y además podíamos aportar una infraestructura cultural. Por lo tanto, cuando se habla de no es el mercado, sí es el mercado, bueno, es cierto que no es el mercado que conocimos, no es un mercado yo me refería sobre todo a la arquitectónicamente, ¿no? Arquitectónicamente, bueno, se han recuperado elementos, pero es cierto que era un edificio, aunque nos pueda parecer y lo pudiéramos tener cariño y lo hubiéramos visto toda la vida ahí, desde el punto de vista técnico de los arquitectos, era un edificio que tenía, digamos, no tenía ni toda la capacidad técnica había que retocar, vamos a decir, de hecho se hubo que hacer cimentación nueva abajo, se amplió un sótano, es decir, arquitectónicamente es un edificio de los años 50, pues que requería una actualización. Sí que se han mantenido elementos como la fachada de mercado, el balcón, que en su día fueron los juzgados, se ha mantenido lo que se ha podido mantener desde el punto de vista arquitectónico, pero se quería una infraestructura, pues que diera servicio, que fuera nueva, que fuera contemporánea y que tuviera la capacidad y la seguridad para albergar todo lo que se tiene que albergar en este edificio. A lo mejor hubiera sido más barato tirarlo y hacer uno nuevo. Ahí está la clave, ese era el proyecto inicial. Efectivamente, lo que a toda persona de sentido común le dice, bueno, pues lo tiramos y empezamos de cero. Pero dentro de las consideraciones urbanísticas y debido a los planes urbanísticos que existían en Getafe cuando nosotros llegamos, ese tipo de actuaciones precisamente suponían la desaparición, como concejal de Hacienda, no como de urbanismo, supondría la desaparición de la parcela en sí, porque tenía una nueva orientación vinculada a todo el proyecto de la Plaza Mayor. Entonces, para poder mantener lo que es la planta del edificio actual, hubo que hacer un proyecto técnicamente denominado de remodelación y no podía ser demolición. De ahí que todo el proyecto tuvo esta singularidad y todo el diseño que ha tenido. Por lo tanto, bueno, todo siempre tiene un porqué y mucho más en la administración. Y desde luego yo quiero resaltar lo que está en el fondo del mercado, que es un impulso de recuperar una infraestructura de todos los getafenses, un impulso por la cultura, por el comercio, por darle calidad al espacio público y en este caso central de Getafe. Y en ese sentido nosotros como equipo de gobierno, como padrinos de la criatura, si se me permite decirlo, estamos muy contentos, muy satisfechos y muy emocionados con que dentro de pocos días se abra para todos los getafenses un edificio de ellos que estuvo cerrado tantos años. Yo creo que lo importante al final es eso, es que es un espacio nuevo que recuperamos, porque después de tanto tiempo cerrado, aquello cerrado sí que no tenía ningún sentido, y la cuestión es, bueno, pues ahora poder dotarle de contenido, de que ese contenido cultural interese a los ciudadanos, que mueva mucha afluencia, que pueda traer, no sé si gente de fuera que pueda venir, para que la calle Madrid también pueda recuperar ese esplendor perdido después de tantos años. Pero sí, lo importante yo creo que es poder recuperar ese espacio y que los ciudadanos lo puedan empezar a disfrutar ya mismo.
Pero José Luis, no te escapes. ¿A ti te gusta o no? Yo la verdad es que le quiero ver por dentro. A mí por fuera es una maravilla, es una maravilla. Por fuera no me gusta, lo reconozco. A mí no me gusta. Yo no estoy coincido con Mónica. Estamos aquí empate. A mí no me gusta. Yo por fuera reconozco que no. Yo soy un poco más tradicional. Yo creo que algo así como lo que decía Mónica, me coincido en eso con Mónica. Yo algo más, un mercado más tradicional, más un poco los ejemplos que ponía Fernando, de los que hemos hablado de Madrid o algo así, que se recupera un poco lo que es la estructura básica, pero bueno, le quiero ver por dentro, como tú dices que por dentro se recupera un poco. Las fotos que he visto por dentro parece que sí me gusta más que por fuera. Yo creo que cuando Getafe Voz haga un directo desde las instalaciones del mercado le empezaréis a coger un poquito más de cariño, seguramente. Intentaremos estar ahí dentro algún día para verlo, pues y para hacer algo desde allí. Bueno, pues a lo que iba, os comentaba que el tema que esta semana vamos a plantear, bueno, pues a todo el mundo de la tertulia, igual que la semana pasada, poníamos encima de la mesa esos primeros 100 días, ese cambio de gobierno municipal. Esta semana, pues por cambiar un poco de tema, queríamos entrar, bueno, pues en ese tema de acuerdo de investidura, que en este caso no os atañe a los representantes que estéis aquí, pero sí ese acuerdo de investidura donde estaba ese punto que parece que ha creado tanto conflicto, en este caso, sobre todo entre Partido Socialista y ahora Getafe, como es la ley de grandes ciudades. Y lo que le estamos preguntando a los ciudadanos, a los vecinos, y bueno, desde aquí invito a todos a que ya sabéis que podéis participar por Twitter, por Facebook, enviarnos un WhatsApp o llamarnos directamente por teléfono si queréis entrar a participar en directo. ¿Debe Getafe salir de la ley de grandes ciudades? Y ahora quiero conocer vuestra opinión, la de los tres. Yo mismo no tengo ningún empacho. Nosotros desde el Partido Popular consideramos, si bien estamos abiertos a todo tipo de debate y a todo tipo de análisis, creemos que la ciudad de Getafe ya en su día hizo un gran esfuerzo de reorganización, de adaptación, para lograr meterse dentro del club de las grandes ciudades. Para que nos entendamos, dentro de las ciudades que se rigen por unas normas de funcionamiento, de organización, de administración, que están reflejadas en esa ley. Desde nuestro punto de vista, aunque como digo no nos oponemos a ningún tipo de análisis, creemos que sería dar un paso hacia atrás, puesto que ya hemos dado un paso hacia adelante organizando el ayuntamiento para que se rija por estas normas, pues ahora volver a abrir el melón de debatir si tenemos que volver hacia atrás, hacia las grandes ciudades, nos parece, yo creo que es un error. Este debate responde, yo creo, como muy bien has dicho, a los vericuetos del pacto de investidura que tan poquito le duró al PSOE y ahora Podemos, un pacto que duró escasamente, ahora Getafe, se me va la lengua, ahora Getafe y PSOE, bueno, es un pacto que les duró muy poquito y uno de los puntos era este. Nosotros, los representantes de cada uno de los partidos, fuimos convocados a una reunión muy al principio de la legislatura. Yo creo que todavía estaba candente el pacto de legislatura de ahora Getafe y Partido Socialista, y se nos convocó a una reunión para empezar a tratar este debate sobre el cambio de la ley de grandes ciudades. Estuvimos ahí, se nos prometió una serie de trabajos y unos informes que iban a desarrollar los técnicos, y hasta el día de hoy, ¿verdad, Mónica Cobo? Nosotros no hemos visto mucho avance, ha visto alguna reunión, ha habido algún documento, pero vamos, no. Yo creo, a mí me da la sensación de que el Partido Socialista tampoco está por la labor, está dando capotazos, no se siente vinculado por un acuerdo que ya no les incumbe, aunque diga la alcaldesa que está muy vigente, todo se ve que ya les da igual. Y yo creo que esto va a ser un debate que en breve creo que va a morir, porque realmente el impulsor de toda esta polémica es ahora Getafe, y yo creo que quien va a frenar toda esta polémica va a ser el sentido común de los informes que se nos proporcionen, porque nos van a venir a decir lo que nosotros ya veníamos diciendo, que es que no tiene sentido, que es mucho trabajo, que es dar un paso atrás, y que los vecinos de Getafe, en definitiva, no se van a ver especialmente beneficiados por este cambio administrativo que afecta al ayuntamiento. Yo creo que, no sé si el debate es lo que decía Fernando. Hemos mantenido dos reuniones, creo, si no recuerdo mal. Yo creo que el debate a lo mejor sería qué queremos desarrollar de la ley de grandes ciudades. Hay muchas cosas sin desarrollar, la ley de participación ciudadana, los distritos. Creo que a lo mejor lo que deberíamos de hacer en esa mesa sería ver qué aspecto de la ley queremos desarrollar, porque es que tampoco hay un mecanismo para poder salir de ella. La ley te dice claramente cómo se entra, pero no hay un mecanismo para salir de ella. Entonces, yo creo que es un debate, estoy muy de acuerdo en ese sentido con Fernando, que va a morir muy pronto. Y luego también estamos esperando, porque también se les pidió a los señores de ahora Getafe que nos explicaran
cuáles eran los términos de por qué querían que nos saliéramos de la ley, cuáles eran las ventajas de salirnos de. Y estamos esperando a todo esto. Me imagino que se nos convocará a una reunión en los próximos días, las próximas semanas. Cuando quieran, ahí estaremos dispuestos, daremos nuestra opinión y como todo, se habla que hablarlo y hablar, vamos, digo yo, ¿no, Fernando? Los famosos 2 folios que parece que nos acaban de escribir de por qué hay que salir de la ley de grandes ciudades. Yo he visto, es verdad que se juega con un poco con la perspectiva de la distancia y de la experiencia. Yo creo que a posteriori se ha visto que fue un error entrar en la ley de grandes ciudades. Creo que no es una ley que está pensada para una ciudad como Getafe, creo que está pensada más bien como para ciudades como Madrid, para capitales de provincia, para ciudades que a lo mejor tienen mayor envergadura. No digo que Getafe sea una ciudad pequeña, porque es verdad que en habitantes se puede comparar con muchas capitales de provincia, pero no tiene las mismas singularidades que esas capitales de provincia. Lo que pasa es que estábamos en un momento en el que todo era bonanza, todo era grandes proyectos, todo el mundo quería ir a más y esa ley, pues Getafe cumplía los requisitos y se quiso entrar. ¿Qué pasa ahora? Que estamos a mitad de camino. Es verdad que puede ser un paso atrás, pero es que nos quedan muchos para dar hacia adelante y la cuestión es esos pasos que quedan para dar para hacia adelante, porque yo no estoy de acuerdo en el que el debate es qué queremos desarrollar de la ley de grandes ciudades. El debate es si nos quedamos, tenemos que desarrollarlo todo, porque si no, ¿para qué estamos en una ley en la que cogemos lo que más nos interesa? O sea, al final, si queremos estar en la ley de grandes ciudades, hay que asumirla entera, y asumirla entera supone un coste que yo creo que es mayor de lo que supondría salir de ella. Pero bueno, para eso también tienen que estar los técnicos que den las cifras, que digan cómo habría que retrovertir todas las situaciones que se han dado desde que se entró, todos los organismos que se han creado, todas las cosas que se han descentralizado, cómo se podrían volver a recolocar, que yo creo que no sería tan complicado. Uno de los mayores aspectos que yo creo que aunque ahora Getafe no haya verbalizado el por qué quiere salirse de la ley de grandes ciudades, yo creo que uno de los ítems más importantes es esa pérdida de poder que tiene el Pleno en favor de la Junta de Gobierno. Eso se hace en una gran ciudad como Madrid, por ejemplo, porque sería imposible administrar una ciudad como esta si todo tuviera que pasar por Pleno. Pero, sin embargo, Getafe se puede administrar a través de que la mayor parte de las decisiones o determinadas decisiones se tomen en pleno. Yo creo que sí que sería viable y de hecho los plenos nos evitaríamos ya. Aprovecho que estáis los dos aquí, por favor, propuestas de Getafe. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en los ese grandes sentido. Los grandes autores de propuestas extragetafenses son precisamente Ahora Podemos, que no nos acompaña hoy en un debate que es muy getafense, por lo tanto, bueno, habría que preguntarles sobre todo a ellos. Yo quería aportar a este debate que efectivamente Getafe podría considerarse una de las pequeñitas de las grandes ciudades. Es decir, somos de las ciudades más pequeñitas que sí que forman parte del club de las grandes ciudades. Y estoy de acuerdo que no está desarrollada al 100%, pero efectivamente para lo que es el tamaño administrativo de Getafe, pues bueno, estamos en una situación, en un limbo intermedio, que realmente hemos picoteado lo que más nos convenía o lo que más podía beneficiar a la ciudad, y de momento pues hemos obviado o no se ha desarrollado otra serie de partes administrativas que quizás sí que supondrían un coste. Para que nos entiendan quienes nos están escuchando, pues esta ley contempla, por ejemplo, la creación de distritos, la parte administrativa de los distritos, un determinado grado de descentralización que en una ciudad como Getafe, pues que a lo mejor podría ser incluso exagerada. Hablo administrativamente. Sí que contempla una parte de participación ciudadana que a nosotros nos parece muy interesante, pero que está por desarrollar, y por desarrollar con normas claras. No el concepto de participación que creo que tiene nuestra alcaldesa, que es juntar a 20 amiguetes en una sala y llamarlo participación. No. Una participación bien regulada y una participación marcada por lo que pone la ley. Entonces, estamos en esa situación, ¿no? Somos de los pequeñitos de las grandes ciudades, nos estamos beneficiando de algunas de las cosas de la ley, no hemos desarrollado otras que nos pide, y en definitiva, en todo el conglomerado, pues bueno, yo creo que no es mala nuestra situación. Uno de los puntos importantes, lo decía muy bien Raquel, es el papel que tiene el Pleno y la Junta de Gobierno en Getafe. Pues bien, precisamente, yo discrepo en este punto de vista, porque precisamente en el aspecto del gobierno y del papel que tiene el Pleno, a Getafe ya tiene un tamaño que sí que necesita una junta de gobierno. Es decir, si nosotros quisiéramos que el Pleno
La gestionar. Junta de Gobierno seguiría existiendo, lo que pasa que no con las mismas competencias. Ya, pero precisamente tú misma estás pidiendo que nos centremos en Getafe, que el Pleno se centre en Getafe, que los plenos en tus propias tribunas en Getafe Capital lo denuncias, que son plenos interminables, llenos de intervenciones, somos muchos grupos, los plenos son muy largos. Pues imaginémonos si gran parte de las decisiones de gobierno que a día de hoy se gestionan a través de la Junta de Gobierno y en ocasiones incluso a través de los propios concejales, porque no tienen que llegar a la Junta, tuvieran que ir al Pleno. Eso sería un cuello de botella porque administrativamente Getafe es una ciudad que tiene mucho volumen. Entonces, tendríamos que pasar a una figura pues prácticamente de pleno semanal o con un gran volumen de expedientes. Los plenos ya sabemos lo que significa, cada punto tiene un trámite, un debate. Yo creo que en ese sentido sí que creo que podríamos llegar a colapsar la administración, porque determinadas decisiones que a día de hoy tienen un camino más rápido a través de decretos de concejal o de Junta de Gobierno, tendríamos que añadirles el paso del Pleno con la propia burocracia que puede implicar eso. Entonces yo ahí tengo mis reservas porque me parece... Fernando, por ejemplo, ahí estaríamos en el término medio. Una cosa no sería que a lo mejor no todo tenga que pasar por el Pleno, pero sí una parte importante de las decisiones, no sé por llamarle estructurales, pero que no solo se quede el Pleno para que valga para votar presupuestos cada 4 años, porque al final es la sensación que tiene el ciudadano. Cada año. El Pleno tiene competencias a día de hoy, que es decir, este tiene competencias en función de... las más grandes, desde luego, todo lo que es decisiones patrimoniales del ayuntamiento, presupuestos y ordenanzas fiscales, que es lo que es el esqueleto de un ayuntamiento. Es decir, sí, bien tocado. De representatividad antes, en las asambleas vecinales de los 20 amigos que se juntan allí en el centro cívico para charlar, con este caso con la alcaldesa. Pero la sensación misma que puede tener un ciudadano cuando ve que en el caso el partido que gobierna, me da igual antes el Partido Popular que ahora el Partido Socialista, es decir, que en este caso Sara Hernández con el 27% de los votos emitidos de los ciudadanos tenga una capacidad para poder decidir los próximos presupuestos sin tener que contar con ninguno de vosotros que sois representante de los ciudadanos igual que este es un caso particular de este año porque está en el presupuesto prorrogado, etcétera. Pero nosotros sí creemos que quien tiene la responsabilidad de gobernar tiene que tener capacidad de gobernar. Y nosotros sí consideramos que la Junta de Gobierno tiene una misión muy importante y que el equipo de gobierno, sea el que sea, tiene que tener la capacidad de llevar a cabo sus proyectos. Y vosotros que la habéis vivido, Fernando, y vosotros que la habéis vivido, ¿sí? Esa capacidad de gobernar no se demuestra mejor siendo capaz de negociar con otro partido político que imponiéndose en una Junta de Gobierno porque gobernar no es decretar, efectivamente. Nosotros, muchísimas de las decisiones se han testado antes, se han hablado con otros grupos. Otra cosa es que otros grupos, por conveniencia política o por discrepancia, obviamente no respalden las decisiones. Pero sí que es bueno para la gobernabilidad de una ciudad que un determinado porcentaje de las decisiones que se toman, sobre todo las decisiones quizás más rutinarias, más administrativas, se tenga una capacidad de gobernar, de decidir y llevar adelante. Y eso es puramente representativo y plenamente democrático. Es decir, para eso hay unas elecciones, se votan los representantes que eligen un equipo de gobierno y ese equipo de gobierno tiene una cierta capacidad de gobernar. Es que es el gobierno del ayuntamiento, por lo tanto, ejerce sus funciones, gobierna y decide. Se salvaguardan las grandes decisiones precisamente para que, independientemente de las mayorías de pleno o de la Junta de Gobierno, el pleno module esas grandes decisiones, un presupuesto, unas ordenanzas fiscales, decisiones que afectan al patrimonio de la ciudad, es decir, las grandes cuestiones, el pleno sigue siendo únicamente quien decide. A partir de esas grandes decisiones, un gobierno tiene la capacidad, pues, del día a día, de tomar esas grandes, medianas, pequeñas decisiones que yo creo, y lo respetaré siempre, el gobierno tiene que tener la capacidad de gobernar, porque si cada decisión tenemos que pasarla por un filtro de en este caso un salón de plenos y estar debatiendo, creo que para los vecinos puede ser contraproducente en una ciudad del tamaño administrativo de Getafe. A lo mejor entonces aprenderíais a debatir, aprenderíais a tomar las decisiones de otra manera, porque los plenos a los que estamos asistiendo son muy políticos, muy de posicionamiento general de los partidos y no de gestión de Getafe. A lo mejor los ciudadanos lo que echan de menos es que seáis capaces de debatir sobre la gestión diaria del ayuntamiento y que esas decisiones sean competencia de todos, que no se tomen, como decía José Luis, en una junta de gobierno en la que, en este caso, el Partido Socialista con Izquierda Unida, que están en minoría dentro de lo que es el pleno municipal, pueden hacer y deshacer lo que les salga en gana. Igual que no es lo que les salga en gana, son gobierno y tienen unos límites marcados dentro de la ley. Por lo tanto, yo es que respeto esa capacidad de decisión. Son el gobierno y dentro de ser el gobierno tienen que tener margen para tomar esas decisiones que le da la ley. Las grandes decisiones, las que encorsetan el camino del día a día, las tomamos en el pleno y a mí me parece que está bien organizado así.
Si queremos darle más capacidad al Pleno, que no lo discuto, y estoy muy de acuerdo con el centrarse en puntos que afecten a Getafe. A mí me gustaría invitar a la prensa, aquí presente, a que se hiciera un análisis, por ejemplo, de la última legislatura. Y analicemos de todas las proposiciones que se han presentado a Pleno, cuántas verdaderamente responden a intereses de Getafe y en cuántas ocasiones y de parte de qué partidos hemos estado hablando del Toro de la Vega y de cuestiones que, sinceramente, no afectan al día a día de Getafe. Yo estoy muy de acuerdo en este debate y además porque he sido protagonista. En ocasiones los plenos son muy largos y uno tiene la sensación de que efectivamente se pueden estar tratando temas que son importantes, que forman parte de la actualidad nacional y a veces internacional. Pero, señores, esto es el Pleno del Ayuntamiento de Getafe, tenemos unas competencias concretas y yo sí que vincularía, me atrevería incluso a decir que vincularía la capacidad de presentar proposiciones a las competencias que tiene un ayuntamiento, porque por mucho que sea un tema de actualidad, la realidad internacional o la realidad de otros municipios, pues en ocasiones está fuera del alcance de lo que puede un ayuntamiento humildemente hacer. La propuesta entonces de la cohesión nacional que llevasteis, Getafe es España. Getafe es España y Getafe forma parte de España. Ahora bien, debates acerca de la situación de Oriente Próximo o de la celebración del Toro de la Vega, pero sí que completamente son ajenas a las competencias y a la realidad de Getafe. El viernes nos lo explicó el concejal de ahora Getafe, Hugo Paternina, nos dijo que eso de Getafe estaba dentro del mundo también, nos dio la misma explicación. La misma. Getafe está dentro del mundo y por eso tenemos que hablar de las cosas que pasan en el mundo. Y pero no está dentro de las competencias del Ayuntamiento de Getafe. Yo creo que sí, porque sigue siendo administración de España. Lo que sí que estaría dentro, en todo este debate, ya que sacáis el tema, a mí me gustaría todavía ver una toma de partido de nuestra alcaldesa, Sara Hernández, que todavía no se ha pronunciado. Se pronunció en el Pleno en contra de la unidad de España y creemos que una alcaldesa de Getafe, y mucho más con la situación que estamos viviendo, pues debería tener una opinión mucho más clara o saber qué opina al respecto de ese tema. Seguimos esperando que Sara Hernández se pronuncie al respecto. Bueno, seguimos con la ley de grandes ciudades, que si no nos vamos. Y estaba muy interesante el tema con lo del el debate o la charla que teníamos sobre el Pleno, Junta de Gobierno y demás. Pero bueno, como decíais, tiene más aspectos la ley de grandes ciudades. Y bueno, la alcaldesa en esa entrevista que le hacía, en la última entrevista que le hacía Raquel en Getafe Capital, explicaba o mencionaba que iban a empezar a desarrollar, aunque habían firmado no salir de la ley de grandes ciudades, pero sí iban a desarrollar la parte famosa de participación ciudadana. La semana pasada lo estábamos hablando aquí, estaba la compañera de Fernando Paz Álvarez y hablábamos de la famosa Junta de Distrito, que era una promesa que además en su programa electoral llevaba el Partido Popular en 2011 por lo menos, no sé si en 2015, no lo sé, no lo he leído, pero en 2011 estoy seguro que sí lo llevaba el Partido Popular y lo llevaba UPyD, que entonces era mayoría en la anterior legislatura. Al final se nos dijo que no se podía hacer por el coste, nos explicaba el otro día Paz que este tema de descentralización, la imposibilidad de la ley nacional de contratar por parte del ayuntamiento, pero tanto que estamos hablando últimamente de participación ciudadana, si lo que decía Raquel, si estamos dentro de la ley y no nos vamos a salir, habrá que desarrollar esa parte, porque la sensación que tiene el ciudadano es que los políticos, ¿vale? Y en este caso no les toca a ustedes, sino que estos de antes, porque la ley de grandes ciudades estábamos antes, se acogieron a una parte de la ley de grandes ciudades, esa junta de gobierno. Por eso es un poco, yo creo que la crítica que hace el ciudadano a esa junta de gobierno o a esa función de pleno, no porque esté en contra, sino porque le parece que los políticos han cogido solo la parte que les interesaba. En ese sentido. Hablabas de la crítica que hacen los ciudadanos. Yo, si se me permite, yo no sé hasta qué punto este es un debate que está en el total de la ciudadanía. A mí parece que los ciudadanos de Getafe lo que realmente están demandando es que se trabaje por la limpieza de Getafe, porque realmente la situación de la limpieza de Getafe sí que es de novela negra a día de hoy. Y yo creo que los temas que afectan al día a día de los ciudadanos, o lo que está en boca de los ciudadanos, me permito apuntar, yo creo que son otros temas. Este es un tema quizás muy farragoso, muy administrativo, un poco más jurídico, que obviamente habrá gente que le preocupe, pero yo creo que mayoritariamente nos preocupa mucho más la situación de la limpieza de Getafe, que está muy sucio comparado con hace una serie de meses. Se siguen sorprendiendo cuando se aprueba una cosa en pleno y luego no se cumple, porque llega mañana, tú lees un titular de cualquier medio de comunicación en Getafe y dices, se ha aprobado que se va a hacer no sé qué, y dice, esto no se hace. Y van pasando el tiempo y no se hace, y se aprobó en pleno. Claro, el ciudadano, la mayoría de ciudadanos, yo en eso coincido contigo, es que la ciudadano no entiende por qué no se hace. Y claro, cuando a la gente se le explica, la gente es cuando se sorprende de estas cuestiones que yo te estoy planteando. Es decir, por qué al final las cosas que se aprueban en pleno no se cumplen. Entonces, el ciudadano sí entiende que hay alguna ley que lo esté impidiendo. Porque, claro, hemos aprobado muchas cosas, son la anterior legislatura. Seguro que en esta, dentro de nada, empezaremos a acumular cosas de que se vayan cumpliendo y que no se hacen luego a la hora de la verdad. Entonces, claro, la sensación que tiene el ciudadano es de que vale para poco un pleno.
Claro, la inutilidad del pleno, eso es lo que venimos denunciando en los últimos años, que se aprueban cosas, como comentabas, y después, como el pleno no gobierna, es la Junta de Gobierno la que gobierna, hay un tiempo inútil, hay un trabajo tanto de la oposición que presenta propuestas como de los debates que se producen, que la sensación es ¿para qué? Yo he salido después de sesiones de 8 o 10 horas de pleno decir, ¿y todo esto para qué? Cuando la mayor parte va a ir directamente a la basura. Para eso debatamos solamente las cuestiones que tienen que ver con el pleno, en las que tiene competencias, debatamos los presupuestos y nos ahorramos una cantidad de dinero en dietas y en demás, y no perdemos tanto el tiempo, porque es que al final parece que el pleno es una pose política de los diferentes partidos que están ahí, que hablan pues de una cosa, de otra, sueltan sus proclamas políticas, pero de gestión cero. Y eso es lo que yo creo que la gente echa en falta, que al final una ciudad como Getafe, que no es tan grande, que yo no sé hasta qué punto se podría o no se podría gestionar. Es verdad que ahora retrotraerse y volver atrás a los políticos les iba a costar mucho, a los gobernantes les iba a costar una barbaridad ajustarse a esas nuevas normas que tendríamos que jugar, pero por lo menos se recuperaría esa sensación de soberanía popular que se ha perdido con esta nueva situación en la que los plenos pues no toman decisiones. Sí, Fernando, y ahora si queréis vamos a lo de la Junta de Distrito, que yo quería comentarlo también. Fernando. Bueno, yo en primer lugar quería apuntar que no hay ninguna pérdida de soberanía popular. La mayor soberanía popular se produce en las urnas, que es la mayor convocatoria y donde se moviliza el mayor número de getafenses que deciden quién y de qué forma quieren que gobierne la ciudad. Por lo tanto, yo creo que no hay que meter elementos que distorsionen el debate. La democracia y la soberanía popular está asegurada. Luego, en cuanto a la disyuntiva o forma de trabajo del Pleno y de la Junta de Gobierno, vamos a ver. Se dice aquí que el Pleno no gobierna. Yo quiero aclarar a los vecinos de Getafe... No lo dije yo. En general, parece que hay esa sensación de nos han secuestrado el Pleno, nos han secuestrado la soberanía. No, señores. La soberanía está guardadísima a través del voto que se hace 4 años, en el que la gente elige quién quiere que le gobierne. Y luego, la función del Pleno, yo quiero recordar que el Pleno tiene mucha capacidad de gobierno del día a día de los vecinos. El Pleno decide los presupuestos municipales que encorsetan y limitan la acción del gobierno. Pero decide las ordenanzas municipales. Con determinadas excepciones, líneas como la rojas que se puede dar este año, en la que se aprueben los presupuestos en Junta de Gobierno si no hay un... Eso es pura ley, pero eso en caso de que no se aprueben, y tendrá que ser el proyecto que no haya sido aprobado, que pueda ser enmendado, pero tiene en puridad con la ley y tiene capacidad de decisión. En segundo lugar, las ordenanzas fiscales, que son los impuestos que pagan los vecinos. ¿Qué más toca a un vecino, en este caso, que en su bolsillo? Y en tercer lugar, no nos olvidemos, hay prácticamente todas las ordenanzas que rigen la vida del municipio, es decir, lo que serían las leyes municipales, van vía Pleno. Es decir, los grupos municipales tienen capacidad no solo de presentarlas, sino de presentar proposiciones para modificarlas o de llevarlas a cabo, aprobarlas o no. Es decir, la manera en la que vivimos los vecinos de Getafe, en todos los aspectos, el urbanismo, el medio ambiente, la seguridad, la cultura, ordenanzas, que son las leyes del municipio, pasan exclusivamente por el Pleno. Lo que pasa es que quizás los grupos municipales o no lo han propuesto, o los gobiernos no han trabajado, o no se han actualizado, o en nuestro caso, el Partido Popular, cuando hemos querido actualizar ordenanzas, y hablo de ordenanzas urbanísticas, nos hemos encontrado enfrente el rechazo de otros grupos municipales, porque, por ejemplo, cuando quisimos dar más libertad a los polígonos industriales, que tuvieran usos compatibles, salvar puestos de trabajo y que donde había fábricas pudiera haber centros deportivos, centros educativos, nos encontramos con el rechazo de todos los grupos y tuvimos y seguimos hablando con todos y al final sacamos adelante modificaciones así. Pero ese es el poder que tiene el Pleno, las grandes normas que sí que afectan al día a día. Otra cosa es el día a día del gobierno, la Junta de Gobierno, que nosotros sí que respetamos, que quien tiene la obligación de gobernar tiene que, limitado por el Pleno y por las decisiones que se toman ahí, tiene que desarrollar el día a día. Yo creo que pasar el día a día de la acción de gobierno a través del Pleno puede sonar muy democráticamente ideal, pero yo creo que podría derivar en un pequeño atasco municipal. Pero no asustemos a nuestros oyentes. La democracia está totalmente salvaguardada, la soberanía también, y los límites para el equipo de gobierno y la representatividad o el trabajo que se hace en el Pleno es puramente válido para una ciudad como Getafe. Yo es que como no estoy de acuerdo en este caso con Fernando, porque apuntaba, por ejemplo, el tema de las ordenanzas. Es un tema que yo creo que es muy relevante. Las ordenanzas se deben aprobar en Pleno y como bien dices, es una de las facultades que tiene. Pero cuando el Pleno ha decidido
pongas en marcha los consejos de barrio por el reglamento de la ordenanza de participación ciudadana, que sigue vigente, pero que durante la legislatura anterior no se puso, no sirvió para mucho. Cuando se pidió que se modificara el artículo, así me acuerdo el número. Pero es que son decisiones de gobierno en ocasiones. El desarrollar ese tipo de actividades son decisiones de gobierno que puede el gobierno tener esa salvaguardia de desarrollarlo o no desarrollarlo, mientras esté respetando la ordenanza. Hay decisiones que se quieren trasladar al Pleno que no son técnicamente de Pleno. Puede ser instar, son decisiones políticas, son voluntades políticas, pero que no vinculan con la ley en la mano al gobierno a desarrollarlo. Eso es lo que tiene que quedar claro. Las decisiones de Pleno con competencia de Pleno, ningún gobierno se las puede saltar a la torera. Ahora bien, luego hay deseos políticos plasmados a través de proposiciones de Pleno que son declaraciones políticas y recordándole a un gobierno que tiene que hacer tal cosa o no debe hacer tal cosa, pero no le vinculan técnicamente, porque el gobierno tiene su propio campo de acción político. Eso también hay que aclararlo, porque no es que se estén saltando la ley en el gobierno cuando hacen o dejan de hacer o se retrasan en hacer algo. El gobierno cumple estrictamente, todos los gobiernos cumplen estrictamente con lo que el Pleno dentro de su competencia les indica. Pero no otra cosa son la voluntades políticas expresadas del alejamiento de la política. ¿Perdón? ¿No entendéis luego esa percepción que tiene el ciudadano del alejamiento de la política? Que quizá la pérdida de soberanía popular no sea real en el sentido de que es verdad que los ciudadanos legal, han emitido... Es legal, pero creo que lo estáis viendo desde la óptica de... desde la óptica de quien ha presentado una proposición que el gobierno no ha desarrollado, pero ese mismo gobierno quizás no está desarrollando esa proposición porque le avala el criterio de otra serie de vecinos que no están de acuerdo con eso. Sí, no, pero para eso entonces... No podemos pretender que todo lo que lleva un determinado partido político al Pleno y sale aprobado esté obligado el gobierno a realizarlo porque sea un criterio distinto. El gobierno tiene esa capacidad y está respondiendo además a otras... En otras legislaturas el gobierno siempre ha sido el más votado. Desafortunadamente, a día de hoy, el gobierno lo está formado por un partido que no es el más votado por los getafenses, por lo tanto, quizás incluso podría sentirse obligado a respetar mucho más las decisiones de Pleno. Pero yo estoy convencido, y lo estamos viendo, que las decisiones que son, sobre todo, voluntades políticas tramitadas a través de Pleno, pues no se van a cumplir al 100%, porque el gobierno, respeto, insisto, tiene su capacidad de ejecución. Que nos puede parecer políticamente más o menos defraudador, estoy de acuerdo, pero estamos y están cumpliendo perfectamente la ley. Ahora bien, claro, si la cuestión lo que estamos diciendo es... La cuestión de la ley no la pone... la cuestión de la ley yo creo que nadie la pone en duda, porque evidentemente lo cumple la ley. ¿Cómo vamos a decir que alguien incumple la ley? Yo no estoy diciendo eso, pero te he puesto el ejemplo de la ordenanza de participación ciudadana, pero te puedo poner el que te decía, el artículo 198.1, que es que no sé cuál es, el de la ordenanza de medio ambiente que multa por repartir folletos y tal. Ese fue un punto que se llevó al primer pleno de la legislatura pasada. Creo que se llevó otra vez. Y bueno, no se modificó porque en ese proceso había que modificar la ordenanza de medio ambiente. Nosotros presentamos una modificación de la ordenanza de medio ambiente que no contó con el apoyo de los equipos de la oposición. Por lo tanto, en este sentido yo quiero defender que, sobre todo cuando llega un equipo de gobierno nuevo después de 32 años, sí que es cierto que la revisión de las leyes municipales, de las ordenanzas, era uno de los objetivos que teníamos. En nuestra situación teníamos que contar con todo el mundo y desde luego el trabajo que se hizo fue puerta a puerta convocando a todos los equipos de gobierno, pero no seamos muy santones, reconozcamos que incluso en esa labor de modificación de ordenanzas, por posiciones partidistas, se nos negó el pan y la sal en muchas ocasiones. Por lo tanto, en fin, esto es un debate que va más allá del Pleno. El Pleno muchas veces es un escenario en el que se posicionan los partidos, desgraciadamente, en ocasiones, limitando buenas propuestas por una mera posición cortoplacista. Yo lo he vivido, Yo lo he vivido en ordenanzas fiscales y en presupuestos. Por lo tanto, aunque el Pleno es muy importante, no veamos en él todo lo que se quiere hacer ver, porque en ocasiones hay proposiciones, me atrevería a decir, trampa entre comillas, que lo único que son posiciones políticas para hacer brindis y a ver si atrapamos a A o B en un determinado momento en un renuncio. Es cierto que eso pasa. Sí. Con todo, el Pleno gobierna, tiene sus competencias y limita el campo de acción del gobierno municipal. Sí, yo con esto no quiero hacer una crítica partidista, entiéndeme. Si yo creo que es un problema de cómo está estructurada la ley, por eso te lo digo. Es decir, yo creo que no es una cuestión de unos otros, y que creo que hace falta más capacidad de todos para dialogar y para sentarse en una mesa y para negociar ciertas cosas, que yo creo que es lo que los ciudadanos realmente piden. O sea, los ciudadanos piden que esas posiciones que tú dices y que explicas muy bien y que en la anterior legislatura también pasaron, es de esas posiciones partidistas, que la sensación que hoy tiene un ciudadano, por no hablar de la legislatura anterior, si preferís que no, es que hoy ha habido un acuerdo de investidura que ha nombrado en este caso a Sara Hernández como alcaldesa
de Getafe y que a los 15 días ese acuerdo de investidura se rompa y que lo que aquello se firmó ya no sirva para nada, la sensación que tiene el ciudadano hoy en día... Disfruten lo votado, quiero decir, eso es un problema de esos dos partidos que llegaron a un acuerdo efímero y nosotros lo hemos denunciado siempre, que eso no va a ser bueno para los vecinos de Getafe, que no significaba estabilidad, que no significaba gobernabilidad y nos estamos viviendo las consecuencias, que un partido que no es el mayoritario está vinculado y entregado en su momento a una nombramiento de alcaldesa que les ha durado una semana y media y que a día de hoy esta es la situación que hay. Nosotros lo dijimos así, lo advertimos, desgraciadamente pues no hemos tenido la capacidad de llevar adelante nuestro programa de gobierno, pero confiamos en que los vecinos vean y entiendan cuáles son las consecuencias de este tipo de decisiones, de este tipo de pactos entre partidos que duran lo que duran y que traen a las ciudades estas consecuencias. Nosotros lo lamentamos profundamente y desde luego trabajamos a diario para que esto no pase. En definitiva, las calles están más sucias, el pacto no funciona. Nuestra alcaldesa se pasea por Madrid intentando gestionar ese avispero que es la Federación Socialista Madrileña y los vecinos de Getafe siguen huérfanos de un equipo de gobierno que, independientemente de la ley de grandes partidos o de pleno, haga su trabajo, que es gobernar la ciudad, poner orden, poner a la gente a trabajar, limpiar las calles y que esta ciudad sea habitable, cómoda y próspera para todos. ¿Y no creéis que eso separa, que todas estas cosas separan a la población de sus representantes? Hombre, yo ¿No creéis que los alejan? Es una pregunta, a todos. Vamos a dejar a Mónica que también intervenga y a Raquel. Yo, sí, porque Fernando coge el carro y no lo suelta. Es el señor moderador que habla más que nosotros. Ha sido culpa mía, sí, lo reconozco. Yo creo que, claro, que evidentemente hay una desconfianza del ciudadano hacia los políticos. Porque es lo que le explica, el pleno tiene sus competencias igual que el gobierno las tiene, pero es verdad que la sensación que se da de cara afuera es que realmente, o sea, el pleno no tiene capacidad de gestión y el pleno está ahí para fiscalizar al gobierno, o sea, sí. A lo mejor tú entiendes que no, pero realmente fiscaliza. Pero, es verdad, Mónica, que en Junta de la Gobierno... ¿Tú tienes la sensación de fiscalizar al gobierno de Sara Hernández? Vamos a ver. ¿Tú que estás ahora en esa posición? Es que todavía no ha llegado el momento. Es que no hemos llegado a presupuesto ni ordenanzas, exactamente. Es que no ha llegado ese momento. Hemos decidido gaseosa. También te puedo decir que en una votación en julio, nosotros... junto con el Partido Popular, se tiró una modificación de presupuesto de 1.300.000 euros, que ellos querían meterlo en pleno de tal manera, y yo se lo dije, o sea, nosotros les dijimos, este tipo de decisiones, mínimo, las deberíais de consultar con los demás, con los demás partidos, porque no estamos hablando... de 1 euro, 2, no. Estamos hablando de una modificación de presupuesto de 1.300.000 euros. Y cuando ese mismo contrato se lleva a Junta de Gobierno, ¿eso no debería pasar por pleno también? Cuando la Junta de Gobierno sí que tiene competencias para aprobarlo. Es que depende del tipo de contrato, claro. Pero en este caso, que es una modificación del presupuesto, en este caso tiene competencias el pleno, pero se comprueba que el pleno tiene capacidad de limitar y se rechazó esa porque hay una modificación. modificación presupuestaria de unos presupuestos los contratos está regulado en la ley, en función del volumen de tu presupuesto hay un determinado porcentaje. Cuando superas ese porcentaje, que creo recordar de memoria que es el 6 o el 5%, o el 10, si superas ese límite, pues estamos hablando de que se pueden adjudicar obras de 1 millón de euros perfectamente en Junta de Gobierno. Por supuesto, ¿verdad? Porque Getafe es una ciudad potente, rica, con un presupuesto de más de 160 millones de euros, y el equipo de gobierno tiene capacidad para eso. Un tercio de los concejales tienen la autoridad moral, ya no legal, porque legal está claro que sí, pero no tienen la autoridad, les falta autoridad moral para aprobar eso sin tener que pasar por pleno, sin tener que sacar una mayoría y sin tener que hablar con el resto de concejales. Que estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de obras de millones de euros. Se está usted olvidando de una cosa muy importante. Primero, los concejales no adjudican los contratos a dedo. Existe una figura fundamental que es la mesa de contratación, que tiene un rango máximo en el Ayuntamiento de Getafe, que está integrada por funcionarios del más alto nivel y donde todos los partidos políticos pueden asistir a todas las sesiones que son públicas, y la mesa de contratación en el Ayuntamiento de Getafe y en toda España, afortunadamente, es quien rige y que tiene la última palabra en las contrataciones del Ayuntamiento. Si no digo que se contrate legalmente, es la decisión de contratar. Afortunadamente, la decisión de hacer determinada obra es solamente el error de concepto. Afortunadamente, los plenos no contratan, porque entonces estaríamos contratando en función de decisiones políticas. La contratación
de un ayuntamiento se hace por un organismo técnico que es la mesa de contratación, que analiza cada una de las propuestas y que con un criterio técnico da una puntuación y dan unos contratos. Afortunadamente, Dios nos libre, los plenos no dan contratos. Pero lo que sí que es una decisión técnica es la decisión, una decisión política es la decisión de hacer determinada obra, y esa obra se puede hacer unilateralmente por parte del gobierno, decidir pasado mañana hacer porque son gobierno, porque la ley se lo permite y porque tienen esa responsabilidad hasta un determinado límite. Si tenemos que salir de esa ley de grandes ciudades para que no tengan tanta autonomía, y esa es la cuestión que estamos poniendo aquí sobre la mesa. Yo creo en la autonomía del gobierno y en la capacidad de gobernar en los límites que están establecidos. Lo que no se puede hacer es lo que se hizo en su día, por ejemplo, en Alcorcón, en el que un determinado alcalde toma la decisión de construir un edificio como el CREA, que costó alrededor de 180 millones de euros, de un municipio cuyo presupuesto no alcanza esa cifra. Esas locuras son las que se impiden con este tipo de decisiones y con el reglamento que tenemos. Lo que sí que creo es que un gobierno, en una ciudad como Getafe, que tiene un presupuesto de 160 millones de euros, más unos 20 de inversión, tenga la capacidad de decidir y llevar adelante proyectos que son beneficiosos, porque vienen avalados por estudios, porque vienen avalados por un proceso de contratación que lo rige la mesa de contratación, y tenga la capacidad política de decidir, como gobierno que es, que un determinado proyecto, como el mercado municipal del que hablábamos antes, había que llevarlo adelante. Porque, seamos realistas, si nosotros la legislatura pasada, como gobierno, hubiéramos llevado la propuesta de la recuperación del mercado al Pleno, ¿realmente usted cree que hubiera salido adelante? No. La oposición nos hubiera negado el pan y la sal por el motivo que fuera cortoplacista, porque eso no saliera adelante y porque llegó así 16 años. O el gobierno tiene cierta capacidad de acción en estos porcentajes que se limitan, o desgraciadamente el juego político cortoplacista que se debe en ocasiones en los plenos nos llevaría a una inacción de gobierno total. Y eso es lo que defiende este sistema, que el gobierno tenga una determinada capacidad de decisión, de acción y de ejecución, porque si no, la realidad la estamos viendo, la vimos, la sufrimos nosotros con las distintas modificaciones y modernizaciones de ordenanzas que quisimos llevar a cabo, que nos costó Dios y ayuda, y que algunas se quedaron en el camino, y insisto, creo que en el 85% de los casos fueron criterios políticos, cortoplacistas, y que no hicieron ningún bien a los vecinos de Getafe. Por lo tanto, yo sigo creyendo que un gobierno, sea el que sea, tiene que tener una capacidad de acción, de decisión, regulado por la ley, por la mesa de contratación, por el pleno, pero hay que dejarle gobernar. No podemos intentar suplantarlo, porque si no nos lleva eso a una asamblea permanente, a un debate permanente que suele estar intoxicado por cortoplacismo político. Que no tenemos que salir de la ley de grandes ciudades porque los políticos son incapaces de dialogar y porque hay una cerrazón política marcada muchas veces por diferencias de partidistas. No al 100%. Pero usted viene a todos los plenos, sabe perfectamente lo que hay, cuántas proposiciones se lanzan en ocasiones que no tienen nada que ver con Getafe, que son proposiciones trampa, que son votaciones que todo el mundo sabe que en ocasiones... Yo puedo entender que cada uno se ponga en su parapeto y diga lo que quiera decir y no tenga en cuenta lo que se aprueba o se deja de aprobar, porque como no tiene ninguna relevancia, pues al final es muy cómodo. Sí, es muy cómodo para el político. Sí tiene relevancia, vuelvo a decirlo, el pleno, y lo ha puesto Mónica como un ejemplo clarísimo, el pleno en lo que tiene competencia y relevancia la tiene toda. Y puede parar una modificación de presupuesto, en la mayor parte de las puede bloquear un presupuesto, puede cambiar las ordenanzas. Por decidir porque no tiene nada que ver. Puede cambiar las ordenanzas, es que son sus competencias. Y luego deja gobernar. Si ese que gobierna se salta los límites que tiene, pretende modificar cosas que atañen al pleno. El ejemplo es lo que pasó en julio, lo ha dicho muy bien Mónica Cobo. Aparece un gobierno que pretende hacer una modificación sin contar con nadie de una cosa que es de todos los getafenses, que es el presupuesto. Pues no, señores. La oposición, en ese caso, con todas las de la ley, le dice que no. Que eso hay que hablarlo, hay que contrastarlo, hay que pactarlo. Ahora bien, si a mí el gobierno viene y dice que quiere tomar una decisión que afecta a un determinado campo, que tiene plena legitimidad para hacerlo, yo podré políticamente en el pleno llevar una proposición lamentando, criticando o solicitándole una rectificación. Pero desgraciadamente o afortunadamente no tengo capacidad de obligarle a rectificar. El Pleno tiene sus competencias y son las fundamentales del Ayuntamiento. Nadie le ha regalado nada a la Junta de Gobierno. Le ha regalado a los vecinos, a través de la acción de la Junta de Gobierno, agilidad, velocidad, que las licencias se tramiten más rápido, que los permisos para mudanzas se vayan más rápido. Sin embargo, toda la parte que sí que le afectaba a los ciudadanos, como son las juntas de distrito, como son los consejos sectoriales, como son el consejo de la ciudad, toda esa parte se la ha hurtado a la ciudadanía, y ahí es donde entramos en esa, lo que yo llamaba antes, pérdida de la soberanía popular, que al final... Yo insisto, no hay pérdida de soberanía. Es cierto, llamémoslo participación.
¿O falta participación en la soberanía? Si se ha desarrollado esa parte en la que se le da autonomía al gobierno, pero no se ha desarrollado esa parte en la que se implica al ciudadano, entiende que los ciudadanos estén descontentos con esta Pero aclaremos una cosa, actual. esa participación que se suele traducir en términos económicos o de presupuesto suele rondar el 0,8, 0,7, 0,9% del presupuesto municipal. Es decir, es muy importante, estoy de acuerdo que esa participación hay que regularla, hay que darle forma, hay que desarrollarla dentro de la Ley de Grandes Ciudades, que efectivamente es una parte de un trabajo que quizás ha quedado un poco más renqueante. Pero, por favor, no mandemos los mensajes de que se está secuestrando la democracia y de que se está secuestrando la voluntad popular. La voluntad popular se expresa clarísima y democráticamente a través de las urnas, que eligen un gobierno que lleve sus funciones y un pleno que controle y que tenga sus propias competencias. Entonces, ese tipo de titulares alarmistas de que se ha secuestrado la democracia, no. Hablemos de participación, hablemos de incrementar la participación, hablemos de dar más voz a los distritos. Hablemos de salir de la Ley de Grandes Ciudades. No hace falta salirse de la Ley de Grandes Ciudades. Al revés, lo que habría que hacer, como decía muy bien Mónica Cobo, es desarrollar la parte que nos falta, que es precisamente la de la participación. Con una participación tal y como está planteada en la Ley de Grandes Ciudades, dotada, estructurada, con normas muy claras, con ese tipo de participación, los vecinos de Getafe estarán todavía más satisfechos. Pero estamos hablando, de todas maneras, que el porcentaje que refleja esta ley es el que tiene, y es el que nos dan las normas. Dejemos gobernar al gobierno, dejemos hacer sus competencias al Pleno, y por supuesto dejemos que los vecinos opinen, participen, expresen sus decisiones y sus opiniones, si les gusta más o menos el mercado, que por cierto gusta mucho, y ese tipo de cosas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, que son las 11. Muchas gracias a los tres por haber estado esta mañana con nosotros. El debate ha estado muy interesante. Siento haber hablado mucho, ya sé, me lo dice todo el mundo, toca hablar menos, lo intentaré. Mónica, muchas gracias por haber estado aquí. A vosotros. Nos vemos el martes que viene. Fernando, muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer, muy buenos días. Raquel, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y nada, nosotros seguimos aquí, en un segundito estamos otra vez aquí en directo con vosotros.